pasas hay amargas y que lo dulce es apenas pasajero y que el olvido es lo... Buenos días. Muy bien, buenos días. Estamos entonces por iniciar nuestra actividad del día de hoy relativo al curso de ventilación mecánica en tiempos de COVID y para la Sociedad Venezolana de Anestesiología, para el posgrado de anestesia del Hospital Central de Maracay y para el comité organizador y para mi persona. Es un honor contar con la presencia del doctor Javier García Fernández, quien ha tenido la gentileza de aceptar nuestra invitación. Gracias, Javier. Un placer, encantado. Voy a leer un momentico un pequeño resumen del currículum del doctor Fernández. No lo voy a leer todo porque solamente tenemos 3 horas de conexión y no alcanza el tiempo, ¿no? Pero les voy a decir que el doctor Javier García Fernández es licenciado en Medicina y Cirugía en la Universidad Complutense, doctor en Medicina de la Universidad Complutense de Madrid, médico especialista en anestesia y reanimación vía MIR en el Hospital La Paz de Madrid. Tiene un magíster en gestión de servicios de salud, también de la Universidad Complutense. Ha dado múltiples conferencias nacionales e internacionales en diferentes congresos. Tiene múltiples publicaciones en revistas indexadas internacionalmente. Es director del curso de ventilación mecánica en cuidados críticos pediátricos en Madrid. Es inventor del primer simulador del circuito de máquina de anestesia, que es el Javierito, un aparato que cuando tuve allá en Madrid daban ganas de traérselo por lo didáctico que es. Es profesor asociado de anestesia en la Facultad de Medicina. Es jefe de servicio de anestesia y cuidados críticos en el Hospital Universitario Puerta de Hierro y es candidato a la presidencia del CEDAR. Este es el doctor que nos va a dar la conferencia el día de hoy. Solamente a modo de introducción, Javier, te quiero decir que hace 7 meses tuve la oportunidad de escuchar la conferencia que diste en la Asociación Anestésica de Argentina. Y en ese momento, pues, estábamos iniciando prácticamente la pandemia. Pero en este momento, 7 meses después, nos conseguimos con esto. Estos datos que te voy a dar los escuché en el noticiero de la televisión española en la 1 esta mañana. Hay récord de nuevos infectados diarios. En los últimos días se han multiplicado por 8 los contagios. Ha aumentado un 40% los brotes en los asilos. Y además de esto, hay medidas de confinamiento en Bruselas, Alemania, Francia, Gran Bretaña. Y en Burgos y en Barcelona están descritos disturbios de gente que está protestando en contra de las medidas que se quieren tomar. Javier, ¿qué está pasando? ¿Qué nos puedes decir tú? ¿Qué hemos aprendido en estos 7 meses? ¿Qué nos puedes decir tú de esto? Gracias, Javier. Bueno, nada, lo primero, muchísimas gracias por la introducción, que es muy generosa. Nada, yo básicamente me defino como un apasionado de la ventilación mecánica y sobre todo de presentarlo a los compañeros de una forma sencilla, fácil y visual, porque yo, al menos cuando empecé, nunca me lo encontré así. Bueno, os cuento, yo creo que lo que mejor es más que muchas veces la prensa y cosas de estas que realmente hay que filtrar mucho lo que ves, porque con una foto parecen cosas muy extrañas. Yo prefiero los números, yo soy un científico y prefiero los números. Entonces vamos a ir a estudiar lo que es la situación epidemiológica actual, porque sí que puede ayudar a ver lo que os pueda venir en el futuro.
Las publicaciones que considero más relevantes, porque ya sabéis que ha habido 200.000 informaciones sobre el COVID, y uno de los problemas graves que hemos tenido con el COVID es que ha habido muchísima sobreinformación, muchas de las cuales luego después será falsa, ¿no? Los cuidados respiratorios, que creo que ha habido también muchísimas cosas contradictorias, que eran buenas, que eran malas, la ventilación no invasiva, etcétera, y ahora sí que hay suficiente evidencia clínica, podemos decir, y alguna evidencia científica que avalan lo que estamos haciendo. Bueno, en relación primero con respecto al número de casos diarios. Mirad, esto es la primera, ¿veis? Esta es la primera cosa que creo que se está haciendo mal en todo el mundo, y es que, claro, si tú ves, por ejemplo, esto es la primera ola nuestra, ¿de acuerdo? Y esta sería la segunda ola. Pues claro, tú ves esto y dices, ¡wow! Estamos fatal, estamos tan mal como en marzo del año pasado, ¿no? Perdón, de este año. Pues es totalmente falso. La forma de acordaros que al inicio de la pandemia, no sé si lo que sería en vuestra primera ola, los contagios eran aquellas personas que venían a los hospitales porque estaban clínicamente mal, que estaban todos desbordados, por tanto, venían solo los que peor se encontraban, y a esos, los pocos que no había test inicialmente, cuando empezó a verlos, solo a esos se hacía el test. ¿Qué quiero decir con esto? Que hoy sabemos perfectísimamente, sin la más mínima duda, que el COVID, por ejemplo, en nuestro país estaba desde enero. Estaba 2 o 3 meses antes de cuando realmente se produjo el colapso sanitario. Y el número de infectados, si tuviéramos el nivel de poder de detección que tenemos ahora, pues no es que sea un poco más, es que podría ser tranquilamente entre 5 y 6 veces más. ¿Y por qué sabemos eso? Por la tasa de mortalidad y por el número de muertos que hay. En la primera ola con respecto a la segunda. Iremos después. Sí que ha cambiado claramente la procedencia de los nuevos casos. En la primera ola se importaron todos, además hoy día sabemos genéticamente, se analiza el virus y podemos saber hasta por qué puertas entró. Sabemos que en España entró primero no por Madrid, entró por Vitoria y a través de Alemania, que a su vez venía desde China, y el foco fundamental de Madrid, por ejemplo, fue claramente Italia a través de los vuelos que venían de Italia. Y entonces esto fue nuestra puerta de entrada. Actualmente no, nosotros se paró la pandemia con aquel confinamiento brutal que hicimos y, por desgracia, en España quien realmente ha reactivado la segunda ola ha sido lo que aquí llamamos el botellón. No sé si vosotros ahí tenéis el mismo efecto, que son estas fiestas nocturnas masificadas, donde nadie utiliza mascarillas, donde se comparte los hielos, las bebidas. Bueno, es una cosa que por desgracia yo no la viví. Yo creo que hay otras formas mejores de disfrutar incluso de una buena copa, pero con una buena compañía y tranquilamente, no mezclando todo tipo de consumiciones. Y eso fue lo que realmente reactivó y sigue haciéndolo. Es decir, ahora mismo no solamente son botellones, sino son reuniones familiares y de amigos, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Pues que la gente en la calle lleva la mascarilla, por tanto no hay problema. Entonces, el problema está cuando te metes dentro de casa, organizas tus fiestas, sea por el motivo que sea, con mucha gente, sin mascarillas, sitios cerrados y todos confinados ahí metidos. Ahí está siendo el gran problema. Y luego las residencias de ancianos. No está ocurriendo en los trabajos, no está ocurriendo en los hospitales, no está ocurriendo en ningún otro sitio más que en estos que os he comentado. Mirad, esto es la curva de mortalidad, que aquí está un poco, porque no he seguido la gráfica última pero calcular que ahora mismo estamos en 200 muertos diarios, entre 150 y 200. Por tanto, la curva ha ido creciendo de poquito a poco desde la segunda quincena de agosto, es cuando se activa la segunda a través de los botellones y las fiestas nocturnas, a partir del 15 de agosto, y va creciendo y ahora estamos como entre 150 y 200 muertos. Bueno, si comparáis donde tengo yo el puntero a la mortalidad que hubo en el primero, si os dais cuenta, pues es como, pues eso, 10 veces más. Entonces, cuando dices, no, es que, bueno, hay muchas razones, porque eso es un poco, no es solamente esta que estoy introduciendo, sino que antes habría muchísimos más contagios de los que hay ahora, aunque no los pudiéramos diagnosticar, y luego evidentemente que los protocolos médicos están siendo muchísimo más eficaces, eficientes, y sabemos lo que hay que hacer y, sobre todo, muy importante, lo que no hay que hacer, cosa que en la primera ola fuimos todos conejillos de Indias, yo el primero que caí enfermo. Bueno, esto es muy importante también, fruto ahora ya no solo del número de contagios, sino más bien de lo que acabamos de decir, de los protocolos de actuación
de que la sanidad ahora mismo no está colapsada, sino que ahora mismo todo el mundo que necesita una cama de ingreso la tiene, todo el mundo que necesita una cama de intensivos la tiene, aunque ahora estamos un poquito más llenos, pero ahora mismo se está atendiendo con el 100% de recursos a todo el que necesita, cosa que en la primera oleada solo los pacientes que estaban en situación mucho más crítica podían ser hospitalizados y realmente hubo que hacer unos planes de triaje, por desgracia, muy intensos en las UBIs en la primera oleada. ¿Qué hace esto? Que si os dais cuenta, una cosa que es dramática y que aquí ni siquiera tampoco la prensa quiso contar, pero eso no quiere decir que no exista, hubo muertos, como veis, hasta de niños menores de 2 años, hubo muertos de gente menor de 20 años, hubo bastantes, vamos, hubo un número importante, en mi opinión, siempre es demasiado, de muertos por debajo de los 30 años, como estáis viendo aquí. Sin embargo, ahora mismo en la segunda ola y hasta ahora, y por desgracia, porque la semana pasada ha habido el primer muerto de menos de 50 años, con 45 años, pero hasta ahora la oleada no había muertos ya por debajo de los 50 años. Esto no es porque no se estén afectando esos enfermos, sino porque esos enfermos ahora están recibiendo el 100% de todas las posibilidades terapéuticas últimas que tienes en un hospital, cosa que en la primera ola no se pudo. Sin embargo, sí te habla de la eficacia de los protocolos actuales que vamos a hablar, porque fijaros que para un mismo rango de edad, por ejemplo, por encima de 80 años, que por desgracia es donde más mueren, pues fijaros que antes era el 21,8% de total de muertos y ahora en cambio se ha reducido al 5,7%. Es decir, la mortalidad incluso estratificada por edad está siendo menor. Esta es la primera curva en la Comunidad de Madrid, pero estos datos son superponibles a lo que pasó en el resto de España. La primera ola, como veis, sería el número de ingresos en planta. En Madrid llegamos casi a 15.000 ingresos en planta y el pico de UBIs que llegamos fueron 1.590 y tantas, casi 1.600, sin contar los pacientes no COVID, solo para pacientes COVID. Bueno, pues aquí veis, por ejemplo, la comparación real entre la primera y la segunda oleada. Siempre son datos de Madrid, pero porque son los que controlo directamente y tengo acceso directo no a los que da el gobierno, sino a los que directamente medimos nosotros los médicos. En concreto lo está haciendo los servicios de medicina interna y nos los compartimos. Bueno, si os dais cuenta, la primera ola fue bestial, tuvo una pendiente tremenda, mientras que la pendiente de la segunda ola es continua. Ahora estamos empezando a llegar a una estabilización, incluso una disminución debido a los microconfinamientos que estamos haciendo, pero esta es la gran diferencia. La pendiente de la curva no tiene nada que ver. Es un incremento progresivo, pero muy lento. Bueno, esto lo vemos con más detalle y además aquí estamos viendo en Madrid tanto la curva de ingresos de planta como la curva de UCI. Y aquí es muy interesante ver, aquí es donde siempre los efectos de cualquier medida que hagan, sea la que sea, de las cuales no siempre, por ejemplo, os voy a contar, en Madrid se empezaron a hacer, fuimos los primeros que empezamos a hacer los confinamientos selectivos por barrios, que fueron tremendamente polémicos, porque todos los periodistas, eso no sirve para nada, va a ser una gilipollez, ¿por qué en esta acera sí y en la acera que otra? Pues porque hay que cortar en algún lado. ¿Por qué en esta acera, por qué una acera de 4 barrios? ¿Por qué cerramos 5 barrios? Bueno, pues el empezar, la solución no la tienen los políticos, la solución la tienen la ciencia y las curvas. Las curvas te dicen, si tú aplicas una medida, tienes que medir 10 o 15 días después si esa medida ha sido efectiva o no. Si la curva cae, evidentemente, me da igual de quién haya dado esa idea o de qué partido, de qué historia haya dicho esa idea, lo importante es que si la curva se detenga o baje, eso es bueno, y todo lo que acelere la curva es malo. Y no hay más, no hay más que hablar al respecto. Entonces, los microconfinamientos selectivos por áreas sanitarias, que como se están llamando aquí, que básicamente confinan, van midiendo dónde está la incidencia y en el momento que hay una incidencia incrementada en un barrio, lo cierran solo ese barrio, funciona. Evidentemente, claro, esto es para las grandes ciudades. Para las ciudades pequeñas está tirado, porque claro, en los pueblos pequeñitos, etcétera, hacer confinamientos selectivos, ahí es muy fácil. Estamos hablando de la dificultad que tienen los confinamientos en grandes ciudades, que si las cierras completamente, pues claro, no te mueres por el virus, pero te mueres de hambre, ¿no? La segunda cosa que quiero decir es, fijaros, el índice que hay que buscar o mirar rápidamente son las curvas de ingreso
los ingresos en hospital, en la planta de hospital. No miréis los ingresos de UCI porque este es el gran problema. El gran problema, sinceramente, de activar mucho este virus es la UCI. ¿Por qué? Porque la UCI, una vez que entra un enfermo y se llena, el que mejor va son 21 días. Y nosotros todavía, en algunas UCIs, que entre tú y yo, igual que hay que pensar vamos, con todas las razones éticas, pero hay que pensar en triajes para que cuando no puedes meter a todos, también habrá que empezar a pensar en limitación de esfuerzo terapéutico. Yo en la UCI nuestra no tenemos ninguno de esos, pero en algunas UCIs médicas hay por ahí gente que tiene todavía enfermos de la primera oleada con más de 200 días en la UCI. Sabemos que bueno, las posibilidades que esos pobres pacientes acaben en su casa es una entre 1.000.000. ¿no? Entonces, el problema es que se están manteniendo en UCIs con ECMOs, con etcétera, pacientes que no evolucionan y eso es lo que hace que cada vez que se llena una cama es muy difícil vaciarla. Entonces, tú tienes que tumbar la curva de ingresos mucho más, mucho más, para que consigas que la de UCI empiece a bajar. Si os dais cuenta, la de planta están bajando ya claramente y en cambio la de la UCI ha dejado de crecer, pero no disminuye. Este es el grave problema de este bicho. Bueno, ya hay muchas herramientas pronósticas, lo he sacado porque sí que cada vez tenemos más claro cuáles son los factores de mal pronóstico. Yo no estoy totalmente, o sea, hay que añadir a estos, y de hecho yo estos no creo que sean los más importantes. Lo digo porque hay aplicaciones incluso que te calculan el riesgo de mortalidad, pero hay que añadir otros que sí que tenemos claro y que aquí no aparecen. Desde luego la edad es evidentemente el peor de los factores pronósticos, por encima de los 80 años es donde se concentra la mayoría de la mortalidad. En cuanto a enfermedades cardiovasculares, hombre, insuficiencia cardíaca, etcétera, pero más bien es hipertensión arterial la que es selectiva, diabetes está claro, cáncer parece que sí, pero no está tan claro. Aquellos enfermos que a veces tienen pequeñas inmunosupresiones superan mejor la enfermedad. El ictus tampoco es una cosa que esté muy clara. Y sí, la enfermedad renal, y en cambio se han olvidado de factores que ahora están súper publicados y reconocidos, como es la obesidad. La obesidad o el hígado graso son factores que llevan a mayor mortalidad, mayor ingreso en UCI. Muy bien, esto no me voy a entretener mucho, pero sí quiero hacer una pequeña observación. Esta es la curva del proceso de infección, desde el contagio, el contacto, la replicación, el inicio de síntomas y el inicio de síntomas de la neumonía viral, que es lo verdaderamente peligroso. Lo digo esto porque en la primera oleada esta fase de aquí no la teníamos. Es decir, todas las curvas empezaban desde que tenía síntomas, porque no había test de detección. Entonces, cuidado con esto, porque aquí, por ejemplo, en España está habiendo unos follones de protocolos que te dicen te dice el de primaria, el del ambulatorio, no sé qué. Confunden mucho tres cosas que hay que tener muy claras, porque yo ahora cuando me llaman amigos o historias de enfermos o conoces gente que para que la aconsejes de cómo... yo siempre digo, lo más importante es que tengáis claro los días. O sea, hay 3 días que hay que tener claro. Uno, si estamos en fase de tener test a lo bestia, con lo cual te pueden decir cuándo es el día 0 de contagio, eso es una cosa, cuando contactas con alguien. Otra cosa es el día 1 de inicio de síntomas, ese es importantísimo, porque ese te va a marcar perfectamente la pauta de cómo va a ir todo. Y otro es el día 8 de inicio de síntomas respiratorios. Y esto hay que tener cuidado, porque, por ejemplo, los ancianos, las personas mayores, que los pobrecitos, pues estos síntomas iniciales de que me estoy cansado, de que tengo un poquito de fiebre, pero muy poquito, unas décimas, ni siquiera lo notan. Entonces, por eso los ancianos a veces mueren tanto, porque para cuando a la gente se entera o dicen algún síntoma de que está mal, es que están en la fase del 8º día del inicio de síntomas y están en plena neumonía con toda la respuesta inflamatoria en esta zona de aquí, que es una zona ya que estás casi fuera de la época de tratamiento, ¿vale? Entonces, por favor, mucho cuidado de si es lo que te dicen día 0 es contacto, porque es que has contactado con un positivo. Eso estás aquí. O sea, ni las PCRs valen los primeros 4 días, que hay gente que está haciéndose PCRs el día del contacto, eso no sirve para nada. Realmente hay replicación viral, pero ni siquiera vas a tener síntomas. Tienes que empezar a pensar en síntomas a partir del 7º día y eso no es esos síntomas importantes. Ahí te pasas otra semana con síntomas, todo el mundo, incluso el que se muere, se pasa a síntomas totalmente leves, fiebres, la fiebre no tiene importancia, puedes tener 39 o décimas y el de décimas morirse y el de 38 no. Es decir,
tienes muy malestar, o sea, un cansancio tremendo, la falta de gusto, bueno, todo esto que conocemos, ¿no? Y a partir del 8º día, del inicio de esas pequeñas leves síntomas, ahí es donde viene la neumonía que te puede matar, ¿no? Bueno, os quiero presentar porque ya está publicada, de lo cual estamos tremendamente orgullosos. Sabéis que aquí en España pues las UCIs lo llevan entre fundamentalmente medicina intensiva, la parte médica, pero también anestesia. Anestesia tenemos 1000 anestesiólogos que son intensivistas y que solo se dedican a intensivos. En mi servicio es así, ¿no? Yo también me dedico a eso y solo tengo gente dedicada a intensivos. Bueno, pues se hizo una base con la SEDAR, donde se metieron, bueno, los que quisieron aplicar esos pacientes. Llegamos a un registro, se llegó a más de 1200, estos son los datos preliminares, 1200 enfermos tratados en UCIs llevadas por anestesistas, por anestesiólogos intensivistas, y quiero mostraros que la verdad es que tuvimos unos resultados maravillosos. Nuestra mortalidad global es un 31% en la primera oleada, no ahora, que será mucho menor cuando hagamos estudio de la segunda oleada. La mortalidad de la primera oleada, 31%, es de excelencia mundial. Quiero decir que Wuhan publicaba 80, Washington publicaba 80, Lombardía publicó un 52. Estamos hablando de la oleada que nos arrasó a todos, ¿no? Así que estamos muy, muy orgullosos, creo que, y pensamos que realmente las grandes diferencias de las UCIs de anestesia es por la tremenda tradición en formación en ventilación mecánica de nuestro país, que empezó, como conocéis, con los cursos de doctor Javier Belda hace ya 24 años, y que yo he tenido la suerte de ser la persona que he cogido el testigo y el relevo, y con Ventimec llevamos ya 18 años haciéndolo. Y fijaros datos que hablan por sí solos. Maniobras de reclutamiento tras la intubación de los pacientes COVID, hemos llegado al 79%. Ese dato no existe en ninguna parte del mundo. Es decir, el Lancet, que es el epidemiológico más grande de cuidados intensivos, reconoció un uso de maniobras de reclutamiento del 12%. Pronación, yo creo que es de la otra cosa que estamos tremendamente orgullosos, fuimos tremendamente pioneros en la pronación, hemos llegado al 76% de los enfermos de UCI COVID de anestesia han sido pronados, cosa que, como sabréis, mirar si no también en el Lancet me parece recordar que era algo así como el 8%, ¿no? No, el 13%. Quiero decir que realmente hemos llegado a unas cifras de protección pulmonar extremas, muy, muy buenas. Y se ven algunos datos, como por ejemplo el dato de driving pressure. Quiero que esto es probablemente que es lo que verdaderamente te dice si lo estás haciendo bien o mal. El driving pressure medio que hemos tenido es tan solo de 12. Esto, de hecho, vamos, no creo que ni siquiera en Italia, que es el otro país que también tiene mucha tradición en la protección pulmonar, ha llegado a estas cifras. Entonces, realmente yo creo que la gran diferencia en mortalidad de nuestra serie de anestesia en UCI de España respecto a otras, que son casi 10, 12 puntos, bueno, entre 10 y 20 puntos menos de mortalidad, ha sido, como explicaré después en la fisiopatología, realmente lo que comata a los enfermos de COVID no es el bicho en sí, es el BILI, es la lesión pulmonar inducida por la ventilación mecánica. Bueno, esto es los famosos fenotipos, estos de Gatinoni, etcétera. Bueno, realmente lo que tenemos que saber es que hay dos formas, yo le prefiero formas de presentación clínica de la neumonía por COVID, y que no realmente son distintas, sino que son dos formas de presentación que además tú puedes comenzar con esta, la insuficiencia respiratoria aguda, y acabar en unos días más tarde en el verdadero distrés respiratorio por COVID. Esto es lo que pasa, que a adultos les fue una cosa muy rara. Aquellos que seáis anestesistas pediátricos, hayáis hablado, yo por ejemplo con mi background fue ahí, de las bronquiolitis, en el fondo es una neumonía viral. Las bronquiolitis hacen estos cuadros, son insuficiencias respiratorias agudas con pulmones totalmente, nunca son normales, incluso insuflados, es decir, totalmente negros, o sea, normales, no están blancos, quiero decir, y sin embargo con grandes desaturaciones. Con una desaturación franca. Esto los adultos quizás no estéis tan acostumbrados, esto es una práctica frecuentísima en las bronquiolitis. Esto se debe a que el virus está atacando diferentes mecanismos, fundamentalmente la relación ventilación-perfusión, y se está cargando el reflejo de vasoconstricción pulmonar hipóxica. En las neumonías tenemos el reflejo de vasoconstricción pulmonar hipóxica, que si tú una zona se te pone blanca, pues el reduce la perfusión ahí y se va a otros sitios, y por tanto no desaturas tanto como a la
la pérdida de masa. Cuando todos esos fenómenos se producen simultáneamente por la respuesta tan tremenda inflamatoria que provoca este bicho, empezáis a ver esto, placas normales con enfermos que están muy desaturados. Pero no os fiéis porque estos enfermos en la UCI pueden entrar por esto y acaban 15 días después con su distrés. El primer punto importante, y creo que en eso también fuimos pioneros y estamos tremendamente orgullosos, y ahí está publicado, porque nosotros fuimos contracorriente, y yo creo que en España, creo que esto es una de las cosas que bueno, más pioneros fuimos. A nosotros se nos transmitió que estaba prohibido la ventilación no invasiva. No hagáis ventilación no invasiva porque os vais a contagiar a todo el mundo, vais a matar a todo el mundo, se va a contagiar todos los sanitarios, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos la gran suerte en España, y en este área al menos, que tenemos que todos los que nos dedicamos a cuidados respiratorios hemos creado un grupo nacional español de trabajo en ventilación no invasiva con todas las sociedades, medicina intensiva, anestesia, neumología, pediatría, urgencias, todos están metidos, y hicimos un grupo de trabajo muy bueno. Y vimos que venía el COVID, no teníamos datos del COVID, porque esta publicación sale justo antes de la primera oleada, pero dijimos, vamos a intentar reuniendo pues eso, los pediatras, los neumólogos, toda la información que tenemos sobre el uso de la no invasiva, la ventilación, soporte respiratorio no invasivo en neumonías víricas previas, a ver qué podemos aportar. Se hizo una revisión tremenda, que yo creo que fue una de las claves para que se generalizase el uso del soporte respiratorio no invasivo en nuestro país. En Madrid se usó a lo bestia, por eso, gracias a eso, probablemente no se murió tanta gente sin poder intubar, porque el problema era que no tenías respiradores, no tenías camas de UCI y había que hacer algo. La entrada de todas las CPAP artesanales, que ahora ya utilizamos sistemas comprados, ¿no? Pero inicialmente tuvimos que inventarlas, todas las gafas nasales de alto flujo, que el problema es que son muy pocos los dispositivos que hay. Básicamente CPAP salvaron la vida de mogollón de gente, entre ellos a mí. Yo, por ejemplo, estuve en intermedios con CPAP y alto flujo y corticoides, que esa fue la gran suerte que yo tuve, que en mí sí que probaron los corticoides, y no acabé intubado, ¿no? Lo importante que hay unos criterios clínicos para empezar cuanto antes el soporte ventilatorio no respiratorio no invasivo. No dejéis al enfermo mucho tiempo con taquipnea y con trabajo respiratorio, porque eso deteriora rápidamente el pulmón. Eso es lo que se llama Patient Self-Inflicted Lung Injury, que es el segundo mecanismo fundamental de hacer daño pulmonar. Desde luego, hay que hablar como pasos, ¿no? Aquí la única crítica que hemos recibido de este paper es que dijimos que de primera elección eran las gafas nasales de alto flujo. No era esa la intención del grupo de trabajo, sino que era, como diremos a continuación, presentarlo como escalones terapéuticos y que usemos todo, porque es que vais a necesitar todo. Entonces, las gafas nasales de alto flujo, que algunos las descartan, lo que quiere decir es que hay muy pocos dispositivos. Entonces, pues bueno, pero si tienes 5, pues usa los 5. Ya está. Entonces, sirve como primer escalón terapéutico porque su capacidad de generar CPAP es muy baja. Entonces, te sirve para algunos cuantos que no llegan, no necesitan la CPAP y que, por supuesto, no necesitan la intubación y que se curan con sus corticoides, y es algo, evidentemente, es algo superior a las clásicas gafas nasales convencionales. Y además humidifican muy bien. La CPAP sería el siguiente escalón, con una CPAP alrededor de 10 centímetros de agua, y ese es el punto en el que consigues salvar a otros cuantos de evolucionar a una neumonía más fuerte y a tener que tener intubación, ¿no? ¿Cuál es la única cosa importante para evitar el contagio del personal sanitario? Hay que disponer, evidentemente, de máscaras KN95. Ya lo sabemos de la primera a la segunda oleada. Os doy un dato respecto a las máscaras para que no haya ninguna polémica. No es cuestión de, una vez más, de política, es cuestión de ciencia. Os voy a dar estos son filtros, las mascarillas son filtros. Evidentemente, pues hay filtros mejores y filtros peores. Entonces, al principio también, que si la FFP3, un 98% de filtrado, no. KN95, que filtra el 95% de partículas de 0,3 micras, o lo que nosotros llamamos FFP2, que está solo en Europa, que es un 92, y es lo equivalente, ¿no? Estas mascarillas son 100% eficaces para eliminar la contaminación por aerosoles, que es lo que se produce en estas circunstancias. Con lo cual, una buena pantalla y una buena KN95 evita que el personal sanitario se pueda contagiar. Esto es lo que nosotros planteamos en esta revisión.
que primero, evidentemente, todos entran con oxigenoterapia. En el momento que la saturación ya cae menor del 93%, con CO2 ambiente, no esperéis más, meterlos en soporte respiratorio no invasivo, lo que tengáis, CPAP, lo que sea, artesanales, de la forma que sea. Y desde luego, en el momento que el enfermo empieza con más tiraje, más trabajo respiratorio y la saturación tampoco se puede mantener a 93% con CO2 de más de 0,4, hay que pasar a intubación. Tenemos cada vez más claro que tampoco podemos dejar a esos enfermos, si es que tenemos posibilidad de intubar y de tener respiradores y UCIs, a un enfermo con un trabajo respiratorio tremendo hasta que se agote, porque eso va a tener mayor mortalidad. Pasaría por eso la intubación en su momento, pero tampoco retrasarla, y luego si hay opciones o disponibilidad terapéutica del ECMO para los casos más jóvenes, las personas más jóvenes que hayan ido a distreses, ¿no? Desde luego, lo que ya no hay la más mínima duda clínica, nos quedará mostrar la evidencia científica, pero eso es complicado porque no se van a poder hacer estudios prospectivos, son siempre epidemiológicos retrospectivos, pero está claro que los enfermos hay que pronarlos. Es la herramienta más eficaz para luchar contra hipoxemia y la hipercamia tan severa que tenemos desde el inicio en estos enfermos. Hay que pronar y hay que pronar y hay que pronar. Y si inicialmente no funciona el prono, volver a intentar pasado 24 horas otro prono, porque a lo mejor hoy no funciona el prono, pero pasado mañana o dentro de otros días funciona el prono. El prono no lo descartéis hasta que hagáis 3 ciclos separados, 24, 48 horas, y en ninguno de esos ciclos haya funcionado. Otra cosa que hemos aprendido, y que sobre todo además por un nivel práctico, porque es que no das abasto a pronar tantos enfermos, es que hemos hecho ciclos largos. No pronéis 12 horas, pronar. Nosotros ya íbamos a las 16, 18 horas, porque verdaderamente mejoran los enfermos y porque es que, sinceramente, estar pronando enfermos cada 12 horas no es viable. Lo reservamos para los casos menores de PAFI de 200, pero bueno, son esos que os digo de que llegan a distrés en la UCI. Bueno, este es el segundo gran punto que casi, si nos quedamos con esto, ya sinceramente para mí habré pensado que habrá merecido la pena la charla, porque es que ya los médicos a veces, sobre todo los anestesistas, somos muy pragmáticos y eficientes y por eso nos adaptamos a todas las circunstancias y somos muy de resolver, ¿no? Pero ahora estamos la gente que es que se está todavía haciendo, o sea, todavía no, para que sea una idea, no en todos los hospitales españoles se está utilizando los corticoides, cosa que me parece a mí demencial. El único, ¿no? Porque cuando no había evidencia, porque no había evidencia. Ahora que tenemos evidencia, que es el estudio Recovery, que es, volvemos a repetir, como bien dicen ellos, es el único fármaco hasta ahora que ha demostrado significativamente la reducción de mortalidad en esta neumonía. Punto. Y además una reducción de 3 veces. O sea, se mueren 3 veces menos los que reciben corticoides y tienen una neumonía. Punto. Y no ha habido ni un solo estudio que fuera en contra. Y además, clínicamente lo estamos viendo de forma evidente. Es el fármaco más barato de todos, el más eficaz. Sinceramente no puedo entender todavía cómo hay una sola persona que se cuestione los corticoides. ¿Cuál es el problema de los? Por cierto, que by the way, lo que es además ser paciente, no es que tenga yo una bolita de cristal, pero cuando eres un tío que te dedicas a respiratoria e intensivos ya más de 20 años y encima pues eres paciente, tienes una neumonía y te asfixias y te ponen un bolo de Urbasón de 60 miligramos y ves que 8 horas después, en lugar de estar intubado, es la primera vez que empiezas a respirar, pues tienes claro y dices lo que dije en la webinar, de por lo menos tengo ese honor que está ahí escrito y publicado. De hecho, tuvo casi 30.000 reproducciones en Centroamérica, Sudamérica también. Javier García, el 5 de abril de 2020, definió a los corticoides como la droga de la vida. Entonces, ¿cuál es el problema de los corticoides? El único problema que sí que hay que clarificar. En la primera ola se hicieron un error muy grande con respecto a los corticoides y es confundir timing, o sea, el tiempo correcto y adecuado de dar un fármaco, timing, versus dosage, o sea, la dosis. Y se intentó solucionar a través de dosis de megadosis de megabolos de corticoides lo que se ha hecho mal en el tiempo. Y mira, perdonar, pero si ya llegamos tarde, pues llegamos tarde. Ya está, mala suerte. Eso es cierto, la ventana terapéutica de los corticoides está
justo antes de que se produzca la inflamación. Es decir, realmente deberíamos tener una bolita de cristal que todavía no la tenemos. Hombre, tenemos los factores de riesgo, ¿eh? Tenemos los factores de riesgo. Yo es lo que estoy aconsejando cuando me llaman amigos o tal, entre el empleo de heparinas y corticoides. A mí si me llama un tío de 70 años, obeso, hipertenso y encima hombre, o sea, digo, mira, al séptimo día, digo, vete ya comprando los corticoides, ¿vale? Y te lo vas tomando, que tú sí que vas a tener muchas probabilidades. Entonces, la historia es que habría que darlos justo el primer día del inicio de síntomas de la neumonía. Sería, si yo he empezado con fiebre el día 1, pues tengo que darlo a partir del séptimo, octavo día, no más. Pero es que a la más mínima sintomatología de inicio de neumonía COVID es cuando habría que darlos. Claro, y aquellos que no tienen neumonía COVID, pues no lo necesitan, claro, exacto, eso está claro. O sea, si tú no haces la respuesta inflamatoria y la neumonía COVID, pues entonces no los necesitas. Lo que no se puede hacer nunca, y en eso sí que estoy razón, y eso es la única pelea que ha habido entre el uso de corticoides y no, es que tú ya llegas a la UBI, el enfermo viene ya después de 21 días de inicio de síntomas, y la neumonía no es que esté establecida, es que ya tiene un distrés. ¿Vale? Entonces, no pretendas arreglar un distrés con megabolos de corticoides de 1 gramo o de 500 miligramos, porque entonces le creas un segundo problema, que es la sobreinfección, porque ya no le has dado un fármaco antiinflamatorio, le has dado un fármaco inmunosupresor. Y es que para matar al virus hace falta los linfocitos T. Entonces, si tú bloqueas todo tu sistema inmune, el bicho sigue replicando y no solo no estás beneficiando a ese hombre, sino que lo rematas suprimiendo su sistema inmune. Por tanto, lo que yo digo con respecto a los corticoides es que en lugar de corticoides vamos a decir que tú tienes dos fármacos en uno, que es el corticoide antiinflamatorio, que lo tienes que dar a las dosis antiinflamatorias, y no confundamos con el corticoide, segundo fármaco, inmunosupresor, que son las dosis inmunosupresoras. Entonces, el timing es que hay que darlo al séptimo, octavo día, justo al inicio de los síntomas de la neumonía. ¿Y cómo lo vemos? Pues todo lo que hemos contado de factores de mal pronóstico y cuando se incrementan los biomarcadores de inflamación. Y en cambio las dosis solo y exclusivamente, y si el enfermo está malito en la UBI y si está muriendo, pues igual le mantenemos el ciclo de 10 días de dexametasona, pero solo a las dosis antiinflamatorias, de 0,1 miligramos kilo. Y esto es todo lo que hay con respecto a corticoides. Entonces, si vuelvo a repetir, el único fármaco so far que salva vidas en la neumonía COVID es el corticoide. Esto es un estudio que hizo nuestra jefa de anatomía patológica y lo publicó ya, fueron de los pioneros primeros, estos fueron autopsias, porque al principio nadie quería hacer autopsias, de pacientes nuestros que murieron en la UCI. Es un enfermo de 87 días en la UCI que murió por un fracaso multiorgánico en la neumonía COVID, distrés masivo, y estos puntitos negros que veis son bichos replicándose. Estos recibieron bolos de corticoides, porque en aquella época es lo que se hacía. Entonces, esto no se puede hacer más porque si hacéis bolos de corticoides, el bicho sigue comiéndose el pulmón. Esta es la segunda gran parte el mensaje que quiero dejar claro, que es cuál es la segunda arma letal brutal de este bicho, la maldita trombosis. Esto nadie nos lo advirtió, a mí me hubiese gustado que desde China nos lo hubiesen contado porque sinceramente es imposible que no lo viesen, imposible. Nosotros en España lo empezamos a publicar y a difundir en redes sociales en todos lados a los 15 días del inicio de la pandemia, es decir, esto lo ves las trombosis y ves cómo matan y nadie nos contó nada. Entonces, lo más importante es saber que esto existe, que sigue existiendo, que probablemente sea la causa principal de muerte en gente joven y que hay que ir por delante. Hay que ir por delante. Y el problema es que la activación protrombótica de la cascada produce también una hiperactivación plaquetar. De hecho, ahora lo que se está hablando es probablemente del uso de antiagregantes, porque hasta ahora lo que estamos haciendo todos es poner heparinas de bajo peso molecular con una buena eficacia. Las heparinas, si las ponéis, evitan los fenómenos trombóticos y evitan las muertes asociadas a la trombosis. Lo estamos midiendo bien por niveles altos de ferritina o bien por niveles altos de dímero D. Y por ahora, lo que podemos decir, en un futuro a lo mejor serán antiagregantes, pero por ahora heparines de bajo peso molecular a dosis profilácticas, según las escalas, pues nosotros usamos la escala de Padua, ¿no? Pero que es muy sencilla, muy fácil, ¿no? Entonces, según la escala de Padua, bajo riesgo profilaxis, alto riesgo anticoagulación.
Estas son 4 ideas del tema de la anatomía patológica, porque en mi opinión es muy, muy significativa. Esto es lo que las autopsias primeras que hicieron en Italia. Estos son los microtrombos. El problema de la trombosis en el COVID es que son macrotrombosis y microtrombosis. Y eso hace un daño al pulmón brutal. Porque no es solamente que hagas un TEP masivo, no, que también lo hacen y esos son los que se mueren súbitamente. Típica persona de 30 años que inicia con síntomas, está normal, o incluso ha pasado la enfermedad y un mes después está tan pichi y de pronto, ¡pumba!, se muere. Esos son infartos de miocardio por trombosis no arteriales coronarias, sino de las venas coronarias brutales, hoy no lo hemos visto nunca, muy difícil de tratar además con coronariografías, ictus masivos o tromboembolismos pulmonares, ¿no? Por supuesto, trombosis venosas profundas. Entonces, el problema del pulmón es que encima además hace microtrombos organizados de pequeños capilares. Por eso entenderéis en estos enfermos al inicio que hay algunos que desaturan de una forma llamativa. ¿Sabes? Saturaciones de 70, de 80 y realmente es muy llamativo. Es que se está juntando que aquí estás haciendo 2 tipos de efectos. Tienes shunt por atelectasias, por destrucción del parénquima, pero también hay colapso de los capilares pulmonares que impiden el intercambio. Muy bien, esto es el tema de la famosa fibrosis, que la hay, por mucho que alguien lo niegue. La historia es que la buena noticia en los estudios anatomopatológicos que estamos haciendo ahora y sobre todo en las consultas de neumología de COVID, esta es la buena noticia, es una fibrosis subaguda que tiene alguna cierta capacidad de mejora. ¿Qué quiero decir con esto? El problema de la fibrosis que nos asustó mucho es que venimos de lo que se llaman las fibrosis pulmonares terminales, que todos sabemos que eso es que te mueres y no hay forma de recuperar. Bien, esto no es así en lo que hace el virus en sí. El daño pulmonar generado por el virus genera fibrosis, pero es una fibrosis subaguda que tiene capacidad de regeneración, siempre y cuando ¿qué? No te lo cargues tú con el bili. Ahí es donde está. Por eso es la diferencia del Ubicare que tenemos mejores resultados. Porque realmente las fibrosis terminales que hacen que los enfermos en la UBI se acaban muriendo o por fibrosis terminal o por fracaso multiorgánico, que ya claro, o sea, sepsis está ya destrozado, ¿no? Pero los que se mueren por pulmón, se mueren en pulmones que se convierten en totalmente piedras, pero no es por el daño del bicho en sí, que también, pero fundamentalmente por el bili, por la lesión pulmonar inducida por la ventilación mecánica, porque no se hacen parámetros de protección pulmonar, porque el bili sí genera fibrosis pulmonar terminal. Entonces, tenemos que hacer protección pulmonar como nunca y evitar también el patient self-inflicted lung injury, o sea, la lesión pulmonar en el destete por driving pressures muy elevados. Muy bien, ya estamos terminando. Simplemente deciros para cómo una de las imágenes que a mí más me impresionó durante la pandemia fue este caso. Fue un paciente que metimos en ECMO que, si os dais cuenta, hizo un neumotórax a tensión porque estos pulmones se rompen más y se rompen más porque son pulmones rígidos a los cuales si no haces protección pulmonar acabas haciendo, como decía mi jefa, están los agujeros de la ventilación. Se ven verdaderas perforaciones del bili, de la lesión pulmonar inducida por la ventilación mecánica, por tanto son más proclives al neumotórax, por tanto que no tiene nada que ver con las maniobras de reclutamiento que se producen al inicio. Esto se produce a partir de los 15 o 21 días de ventilación mecánica. Bueno, si veis la imagen es muy significativa y quiero que os fijéis en una cosa. Es un neumotórax a tensión, tan a tensión como que el diafragma se aplana. Es decir, que la presión aquí debe ser abismal. O sea, abismal. Supera los 50 centímetros de agua seguro. Y sin embargo, a pesar de tener un neumotórax a tensión con 50 centímetros de agua, aquí, digo 50 por la implicación que hace el diafragma, desconozco la cifra real, pero el pulmón mantiene el tamaño. Esto no lo he visto yo en mi vida, en mis 20 años de cuidados respiratorios no lo vi nunca en mi vida. Es decir, los pulmones a neumotórax a tensión, como recordaréis, se colapsan de forma inmediata. Por su capacidad elástica se aplastan. Estos son tan duros y tan piedras que no se aplastan. Y de hecho, estas es, por ejemplo, las imágenes que a mí me impactó mucho al verla, del primer doble trasplante de pulmón que se hizo en Estados Unidos, en Chicago, de una chica por COVID. Y ya que yo sepa, por lo menos hay 4 en Italia y en otros sitios. Muy bien, en cuanto a las lesiones pulmonares por COVID, que ya las empezamos a ver, mucho cuidado con, realmente las peligrosas son para aquellos que hemos tenido neumonías moderadas o severas. Si no tienes neumonía, olvídate, no toca el pulmón. Y si tienes neumonías leves, o sea, si no acabas en la UCI,
o no necesitas por lo menos soporte de CPAP importante, no va a tener mayores secuelas, te vas a recuperar ad integrum sin problema. El problema son los que acabamos en UCI o necesitamos un soporte ventilatorio importante en neumonías moderadas severas. Ahí hay tres, como hemos dicho, tres formas de hacer daño. Uno, la neumonitis vírica en sí. Otro, el SILI, el Patient Self-Inflicted Lung Injury, y el BILI, la lesión pulmonar por la ventilación mecánica. La fibrosis pulmonar es subaguda, la que proviene de la neumonitis vírica se puede recuperar, las que provienen del SILI y del BILI no se recuperan. Mucho cuidado con la trombosis y hay pequeños engrosamientos pleurales y mayor tendencia a neumotoras. Y como conclusiones, por tanto, de lo que hemos hablado hoy de COVID y de la segunda ola, que sí que yo creo que nos han enseñado ya muchas cosas y por eso la mortalidad es mucho menor, los cuidados respiratorios, hay que utilizar el soporte respiratorio no invasivo, no podemos tener el lujo de dejar de usarlos. High flow nasal cannula, cánulas de alto flujo nasal, CPAP, prono. Protección pulmonar fundamental, probablemente sea lo más importante que podéis hacer por un enfermo que está en la UCI ventilado, es no evitar a toda costa el BILI y el SILI, por tanto, protección pulmonar máxima. ¿Y con qué me quedo de todo el tratamiento COVID? Los corticoides, siempre, siempre, nada más empezar la neumonía al 8º día de inicio de síntomas durante un ciclo de 10 días a dosis bajas exclusivamente antiinflamatorias, heparinas de vasopresión auricular en el momento que el enfermo se inflame, sobre todo hombres, y escalas de Pauda altas, por favor, poner heparinas cuanto antes, porque si no es demasiado tarde. Y el Remdesivir funciona, pero funciona muy poco. No esperéis grandes cosas, nosotros disponemos ya de él, se reserva para los casos más graves, y no hay todavía ninguna serie que diga que disminuya significativamente la mortalidad. Disminuye estancia, disminuye algo la agresividad, pero el problema es que probablemente habría que darle incluso en la fase de presíntomas, y eso hoy por hoy no disponemos de ello. Y en cuanto a las secuelas post-COVID existen, la gente se queda con disnea, con fibrosis y mucho cuidado con las trombosis. Y 3 mensajes finales de esperanza. Nosotros cuando la gente, porque aquí la gente está ya llevamos ya mucho tiempo de pelea y está muy tocada, sobre todo el personal médico e enfermería, ahora podemos comprar KN95, nosotros aquí al menos estamos perfectamente protegidos, y pantallas, que esto en la primera oleada nos fuimos arrasados y nos contagiamos a lo bestia por no disponer de ellas. Sabemos mucho más que la primera ola, sabemos que los fármacos clave para la vida son los corticoides y las heparinas, cosa que antes lo hacíamos pero con muy poca fe y se hizo de forma muy irregular, y sabemos lo que no funciona. Hay que reconocer, y todo el mundo no se sabe y probablemente será imposible de saber pues cuántos enfermos de la primera murieron por hidroxicloroquina y por el caletra, que generan arritmias y generan hepatopatía y son muy tóxicos y en cambio no sirven para nada. Sabemos que lo que hay que hacer en las UCI, sabemos ya cómo hacer los protocolos de soporte respiratorio no invasivo, sabemos que hay que pronar, sabemos cómo hacer la protección pulmonar, sabemos que la inmunidad dura al menos 7 meses. Yo tengo esperanzas, esto ya es una esperanza personal, esperanza porque nos tenemos que esperanzar con algo, o sea, esperemos que dure por lo menos un año, eso haría que las vacunas tendrían todo el sentido del mundo, y los protocolos de restaurantes aquí han funcionado. Yo os puedo contar la experiencia nuestra local, pero claro, son los protocolos que han hecho, lo bien que lo han hecho los restaurantes durante el día. Los padres y los profesores aquí en Madrid lo están haciendo muy bien, no han acelerado apenas la curva. Dejar de pensar que el buen tiempo puede ayudar, así que hay que mantener las medidas de protección que todos conocemos, mascarilla, distancia, lavado de manos todo el año. Los peores lugares de contagio se han demostrado clarísimamente y son ahora mismo el foco número 1 de contagio, son espacios indoors, o sea, todos los espacios dentro de edificios, dentro de la casa, interiores, sin ventilación, donde la gente se quita las mascarillas y donde hay mucha gente, ¿no? Las fiestas familiares, nocturnas. Y los confinamientos selectivos es lo único que funciona. La única cosa que realmente controla este virus, lo sentimos mucho por ahora, sigue siendo el confinamiento. Y luego hay que aprender la gente que hay solamente 2 tipos de confinamiento, el bueno y el malo. ¿El bueno cuál es? Cuando la gente tiene responsabilidad individual y entonces los positivos, cuando los diagnostican o son contactos, hacen un confinamiento estricto individual. Y si la gente fuera tan responsable como hace en China o en Asia Pacífico, que a alguien también os digo, claro, que tenéis que ver vídeos de China, yo tengo muchos contactos allí porque me inventaron 3 años a dar conferencias, claro, o sea, la gente es responsable, pero ni te cuento el control estricto que hay de las personas, o sea, ahí no se salta el confinamiento nadie.
nadie, y mira que son millones de gente. Entonces, claro, así funciona, que mirad cómo está China, sin mascarillas, hacen vida normal y están perfectos, ¿no? Y luego está el que estamos haciendo el resto del mundo, y por desgracia España pues sea uno de los peores ejemplos, pues claro que si no, como individualmente nadie es responsable, pues no nos toca que más que ir cerrando en esta ciudad, este pueblo, etcétera, etcétera. Lo que hay que saber es que cuanto más selectivos, mejor. ¿Por qué? Porque si no nos morimos del vídeo, no morimos de hambre, ¿no? Y nada, con esto ya termino. Quiero sí que invitaros a todos a mis 2 grandes proyectos de formación que ahora ya sí que van a ser online, virtuales para todo el mundo y que están teniendo una aceptación tremenda. Por un lado es el famoso Ventimec, que ya no va a tener formato. Ha sido tal el éxito de aceptación, el feedback que hemos tenido con este formato en vivo, en edición virtual para todo el mundo, que ya haremos siempre la edición así. Probablemente lo haremos pasado un poco marzo, abril, abril, mayo, o esa época, cuando lo tengamos os lo anunciaremos mediante las web, y realmente ha tenido un éxito tremendo y en tan solo 2 días realmente te pones al día de todo lo que son las claves de la ventilación de protección pulmonar. Y luego ya llevábamos varios años detrás de este proyecto y por fin lo hemos sacado el año pasado, o sea, está recién salió en enero de este año, quería salir para cuando iba a ser la primera edición de Ventimec 2020, que era marzo, salió en enero, febrero de este año, y es nada menos que como un máster, es decir, es una escuela de ventilación mecánica con 90 créditos de formación médica acreditados por el Ministerio de Sanidad español, con 11 módulos, un total de 80 temas, 200 folios, más de 800 preguntas y 700 vídeos, que se hace todo online con un seguimiento de 6 meses y que realmente está dando que la gente que lo está haciendo se convierten en verdaderos máster de ventilación mecánica. Y nada, muchísimas gracias por vuestra atención y ahora si queréis cualquier pregunta, pues aquí estoy a vuestra disposición. Bueno, muy bien, Javier, felicitaciones. Excelente, como siempre, tu presentación. Hay varias preguntas por aquí referidas sobre todo a ventilación mecánica, pero te quería hacer una pregunta que resalta sobre todo es porque ¿cuál es el papel que ha jugado los servicios de anestesiología? ¿Sí se escucha? Sí, se escucha, te oigo perfectamente. Sí, el papel que ha jugado los servicios de anestesiología en esta pandemia. Es decir, bueno, ¿cómo ayudaron los anestesiólogos en esta primera fase y en esta segunda fase? Bueno, es una pregunta que te agradezco mucho porque además está siendo muy controvertida. Aquí lo que he de decirte que es el motivo principal por el que me presento a la presidencia de la SEDA. Aquí anestesia en España lo ha dado todo. Se ha puesto en primera línea desde la primera ola, en la segunda ola. Entonces, anestesia aquí en España tenemos, que es un poco a lo mejor diferente que en otros países, por ejemplo, es muy parecido, es exactamente igual que el resto de países de Europa. Y bueno, y la verdad es que yo que voy por todo el mundo, sinceramente el modelo, ya sabéis que hay como 2 modelos dentro de anestesia, ¿no? Donde aquellos países donde está terapia de intensivos y anestesia, y entonces ahí comparten el mundo de los cuidados intensivos, y hay otros muchísimos países, bueno, en Europa, salvo España y Francia, el resto de países no existe este modelo, existe solo la especialidad de anestesiología y cuidados intensivos, y por tanto todos los anestesistas son intensivistas y todos trabajan en el área de intensivos. Nosotros en España tenemos una sección de cuidados intensivos que están, hay como 1000 anestesistas que solo se dedican a intensivos y llevan UCIs de intensivos. Ahí han hecho todo lo que han podido, duplicando también sus camas, han llevado multitud de camas de cuidados intensivos y han llevado a los pacientes COVID completos. Y luego, el resto de anestesiólogos que llevan por los despertares y que más bien están en quirófano, se han convertido en la segunda ola de contención y convirtieron todas las áreas de despertar, incluso quirófanos, incluso áreas de cirugía ambulatoria, todo eso con respiradores de anestesia, los monitores que había y poniendo las camas que se ha podido, lo convertían también en unidades de cuidados intensivos. Algunos, dependiendo del soporte que tuvieran, sino de cuidados intermedios. Por tanto, se ha hecho esos 2 papeles. Por un lado, era como un apoyo de los que todavía no hacía falta intubar y en cambio podíamos dar pues ventilación no invasiva, CPAP, casco, helmet, etcétera, estas cosas, o incluso se intubaban y iban a ventilación mecánica como una cama
de intensivos. Y ese es un poco o sea, que ha habido, el papel ha sido mixto. Yo lo que sí que no considero, eso que se ha dicho en algunos países, como que utilizarlos como para intubar. Yo creo que los anestesiólogos son, aunque tú no hagas intensivos, no hagas terapia, es una especialidad que durante 4 años maneja hemodinamia aguda. A ti cuando te llega al quirófano un enfermo que está politraumatizado, vamos, más hemodinamia aguda que esa no la hay. Manejas vía aérea difícil, mucho más que en cuidados intensivos. Y manejas la intubación rápido, que estos enfermos, la primera oleada, se te morían en las manos porque como no fueras muy rápido intubando, ¿no? Y manejas ventilación mecánica. Llevas toda la vida haciendo ventilación mecánica. Es decir, con diferencia, aunque no hayas hecho cuidados o terapia intensiva, es la especialidad más fácilmente convertible en unos cuidados intensivos. Yo creo que es un momento en el que los servicios de anestesia deben, con una actitud colaborativa y adaptativa a la situación, ponerse a tratar pacientes de la forma más directa posible. Y si no, cuidados intermedios, que eso seguro que también lo podemos hacer. Muy bien. Aquí tenemos otra pregunta. Y bueno, inicialmente, tú lo has descrito anteriormente en tus otras charlas y lo has escrito. Entró en la controversia de si estos pacientes que tenían COVID eran o no reclutables, ¿no? Yo creo que eso está zanjado ya. Pero, ¿cómo haces tú ese reclutamiento? ¿Cómo nos aconsejas tú que hagamos ese reclutamiento? Esto es muy importante. Cuando se dice que el reclutamiento no funciona en estos pacientes, se refiere como pronóstico, o sea, como decir, el prono sí funciona. ¿Qué quiere decir que funciona? Que las cosas funcionan para lo que funcionan. Entonces, es verdad que el prono ayuda mucho a la protección y se está viendo que mejora la oxigenación e incluso muy probablemente estoy convencido que se mostrará en breve cuando analicemos más detenidamente las segundas olas que disminuirá mortalidad. Bien sabéis que disminuir mortalidad en el mundo de intensivos es muy complejo porque los factores vienen por todos lados. ¿Para qué sirven las maniobras de reclutamiento? Estos enfermos sí o sí, de hecho tenemos un paper ahora bajo sumisión que parece que va por buen camino, que nosotros hemos cogido todos los escáneres que se hicieron en el hospital, lo iba a haber puesto, lo que pasa que era sino demasiado de datos, que se hicieron en la primera hora, que fueron 250 escáneres, y hemos revisado con un radiólogo especialista en respiratorio las áreas de atelectasia. Y había más de lo que parecía. Inicialmente nos hablaron que menos del 4%, nosotros hemos encontrado incidencia del 26%. Bien, es verdad que la mayoría son atelectasias segmentarias de poco tamaño. Atelectasias importantes, lobares, llegan a ser alrededor de entre el 5, 6, 7%, ¿no? Entonces, estos enfermos hay que ver el contexto. Están en la planta con sus sistemas de soporte de respiratorio invasivo, están en la cama tumbados, apenas te mueves, estás todo el rato tumbado. Esos enfermos hacen atelectasia simplemente por el decúbito y la falta de movilización clara. Y en el momento que lo intubas, seguro que se colapsan más, porque como ocurre con todo enfermo que intubas. Entonces, ahí es donde vemos el contacto y es donde se ha hecho anestesia, ha hecho mucho hincapié. Hacemos maniobras de reclutamiento, sobre todo porque además esos enfermos se te desaturan a 70 de saturación. O sea, es que llegan ya desaturados 85, 80 y te pegan unas bajadas en la inducción importantes. Entonces, ahí es donde los recuperamos con una buena maniobra de reclutamiento y para nosotros es muy útil para saber cuál es la PIP que necesita ese enfermo. Porque es verdad que estos enfermos, si tienen más el fracaso respiratorio agudo, las PIP que necesitan no son altas, es difícil deciros, pero desde luego algo entre 8 y 12, ahí está la cosa. Y en cambio, cuando ya entramos en esa fase tardía, un mes después o 21 días después que hacen el distrés, tienes que irte a veces a PIP de 16. Y la maniobra de reclutamiento sí te dice cuál es la PIP que va a necesitar cada persona. ¿Qué es lo que no hay que hacer de maniobras de reclutamiento de estos enfermos? Cuando ya entremos en el distrés, FETEN, de COVID, pasado 15, 20, 21 días, esos pulmones ya están muy tocados, están muy alterados por la neumonía vírica y hay mayor propensión al neumotórax. Ahí es donde desde un principio aconsejo que es, lo abro, le pongo la pipa adecuada y por favor evitar las desconexiones. Es decir, en esa fase ya lo que hay que hacer es prevenir el colapso y las maniobras de reclutamiento solo ante situaciones dramáticas de desaturación o alguien que haya desconectado al enfermo. Muy bien. Hay una pregunta respecto al uso de ventilación no invasiva. Muy posiblemente nosotros aquí en Venezuela estemos como estaban ustedes inicialmente. No tenemos actualmente las interfaces adecuadas. Muy posiblemente estemos algunos a nivel artesanal.
Sí hay, se consiguen, pero no están en todos los sitios. Pero aquí preguntan, entendiendo esto, ¿cuánto tiempo sería lo permitido para el paciente para descartar? O sea, si no tenéis KN95, sí hay riesgo de contagio, ¿eh? Y hay riesgo de contagio real e importante. La ventilación no invasiva genera aerosoles. Os mandaré, Miguel, el PDF de este. Además está en abierto, ¿eh? Yo creo que se puede descargar en abierto. O sea, creo que se liberó, nosotros nos pidieron permiso, dijimos que sí, y ese PDF está abierto, se descarga libremente. Pero bueno, yo te mandaré el PDF de todas formas. Y ahí explica, es que es un tocho de 20 y tantos folios, donde explica muy bien todos, dónde te pueden venir los problemas de contagio, por dónde, qué puedes utilizar, qué no, que hay que utilizar 2 ramales respiratorios, no uno, dónde hay que poner los filtros, los aerosoles, si puedes poner aerosoles o no puedes poner aerosoles. Viene todo muy bien explicado. Entonces os lo enviaré para que lo tengáis, pero desde luego, claro, si no tenéis KN95, o sea, vais a estar como nosotros al inicio de la primera hora, que caíamos cada 2 por 3. Yo en 3 semanas caímos el 33% de mi servicio. O sea que, y desde luego, claro, la ventilación no invasiva genera aerosoles y os contagiáis, si eso es así. Excelente, doctor. Muchísimas gracias. Bueno, tuvimos problemas técnicos con el doctor Miguel Silva. Mi nombre es Augusto Campos, soy anestesiólogo. También formo parte del comité organizativo. Un placer de verdad poder contar con la presencia de su persona. Muchas gracias, Augusto. Tenemos otra pregunta referente a la utilización de estos dispositivos de ventilación no invasiva. ¿Cuánto tiempo es lo recomendable para que el paciente descanse, entendiendo de que estos dispositivos pueden ser un poco incómodos dependiendo de las horas, pero si es válido o no alternarlos con otros dispositivos como puede ser una cánula nasal de alto flujo, gafas nasales? Lo escuchamos. Claro, o sea, exacto, o sea, como estáis diciendo, el problema de la CPAP y más de estos sistemas artesanales es que son incómodos y sobre todo lo peor es que desecan, o sea, producen sequedad de mucosas y tapones de moco muy rápidamente porque son flujos de aire tan elevado que deseca todo. ¿Qué podéis hacer referente a eso? Pues poquita cosa se puede hacer porque o ponéis un humidificador activo, que entonces es tener una cafetera, que os voy a ser sincero, nosotros tampoco tenemos ese nivel de disposición de material, o sea, es imposible, son carísimas las cafeteras para eso, los calentadores activos, o pasarlo a través del famoso humidificador pasivo que sinceramente poco humidifica. Efectivamente, ya lo ideal sería, lo súper maravilloso, sería combinar las gafas nasales de alto flujo con las CPAP. ¿Por qué? Porque las gafas nasales de alto flujo humidifican muy bien, pero eso, claro, se le puede ofrecer a 5 personas. Es un problema. Y combinarlo con las gafas nasales, el problema es que el enfermo te lo deje, porque es que si estás en la fase de CPAP, o sea, la gente que le quitabas la CPAP es que se iba a 80 de saturación de forma instantánea. O sea que es complicado y difícil. Lo que pasa que es cierto que a pesar de todas estas dificultades, a pesar de todos estos inconvenientes, las CPAP han salvado y están salvando mogollón de vidas, porque claro, no tendríamos UCI suficientes para intubar a todos los enfermos. Muchísimas gracias. Lo dejo nuevamente con el doctor Miguel Silva. Ha sido un placer para mí, que tiene otras preguntas del panel. Muchísimas gracias. Sí, Javier, insisten por aquí que hagas un comentario acerca de la importancia del driver pressure como una guía pues durante la ventilación mecánica de estos pacientes. O sea, lo único que hemos mostrado ubicar son 1.200 enfermos. De hecho, además está publicado, está entrando en todas las revistas de impacto gordas, además han ido muy rápido. Si tú miras las únicas 2 cosas diferentes que estamos haciendo con el resto de series que tienen más mortalidad, es que pronamos a lo bestia, pronamos un 76% de los enfermos, que reclutamos al inicio de la intubación al 76% de enfermos y se hacen PIP individualizadas, y la tercera, como acabáis de decir, que el driving pressure es muy bajo. Es decir, que se está haciendo ventilación de protección pulmonar. Es lo único que aportamos respecto al resto de series, porque el resto de cosas lo hacemos igual. Driving pressure menos de 15, sí o sí o sí. Y si no, se morirán más. Y además se morirán con fibrosis terminal no recuperable.
Y el otro día te escuché diciendo que si un paciente tú lo estabas ventilando y no estaba hipercápnico, ligeramente hipercápnico, estaba mal ventilado. ¿Tú sostienes esto hoy día? A ver, es que una cosa que vais a ver, ese, ¿os acordáis? Bueno, eso, Gatinoni siempre cualquier cosa que diga lo deja más. Es que son formas de presentación. Es que yo entiendo que a los adultos les sorprenda, pero es que para los pediátricos el intensivo será nuestro día a día, ¿no? La bronquiolitis. Ese cuadro inicial de un tío muy desaturado, que en cambio está casi leído, o sea, que puede estar sentado y no tiene sensación de disnea, que tiene una placa normal, al adulto le desencaja, al adulto de intensivo le desencaja porque no está muy acostumbrado. A esto es a lo que me refiero. Esos enfermos además están hipercápnicos. Entonces, tú no puedes intentar en esa insuficiencia respiratoria aguda, donde hay un mismatch, una alteración de ventilación-perfusión tremenda y donde hay una alteración completa de la relación ventilación-perfusión, intentar normalizar parámetros. Evidentemente, si tú puedes poner la PCO2 normal y oxigenación normal con un driving de 10, todo súper guay y sin hacer daño, pues hazlo. ¿Qué quería decir con esa idea? Que empeñarte en intentar normalizar las cifras de PCO2 es a costa de unos volúmenes minutos que yo he llegado a ver cuando era en mi servicio, le echaba la bronca, de tidales que llegaban a 1 litro y de volúmenes minutos de 12 litros. Eso estás matando día a día el pulmón. Lo estás matando tú, no lo está matando el virus. Que quede claro a la gente. Es decir, hay que hacer unos grados de hipercapnia permisiva. ¿Cuándo toleramos el pH? El pH menor de 7,3, en teoría sería 7,25, pero yo ya pacté con los míos, vale, sí, que se ponen peor hemodinámicamente, taquicárdicos, 7,3, vale, 7,3, pero hasta que el pH no baje de 7,3, no me tocas el CO2. Es decir, el CO2 no es un objetivo terapéutico. El objetivo terapéutico es mantener una pH por encima de 7. Eso es más que de sobra. E igual la oxigenación. La saturación adecuada es 94. Más de 94, si a ti te supone generar estrés de pulmón, no es terapéutico, al revés, te cargas el pulmón. Muy bien. Creo que el doctor Santaella tiene una pregunta por allí. El doctor Santaella es colaborador nuestro, intensivista, anestesiólogo. ¿Qué tal, doctor Silva? ¿Cómo está, ¿Qué tal? doctor García Fernández? Es realmente un honor tenerlo acá en estas conferencias programadas por la Sociedad Venezolana de Anestesia y por el equipo de Forbemec. Además, personalmente le comento que un fuerte inductor para yo volcarme a la pasión de la ventilación mecánica fue el curso Ventimec que fui a hacer a Madrid por allá en el año 2012. Ah, Así que viniste, personalmente ya le Ay, qué agradezco. bueno, no sabía. Qué bueno. Sí, le agradezco que ha sido un fuerte impulso para dedicarme a esto en lo particular. Me alegro mucho. Además, bueno, lo valiosa de la información que nos transmite hoy en día es inmesurable. Además de que nos transmite a través de estas cifras un poco más objetivas, un poco de optimismo con respecto a cómo se están comportando las cifras de contagio y la letalidad. Sin duda que estamos mejor parados y a pesar de que nos queda mucho por superar, siento que sí hemos avanzado y que podemos lograr buenos resultados. Tenía algunas preguntas que la mayoría ya las ha respondido de parte de los participantes también. Sin embargo, tal vez un par acá, a ver si nos ayuda, doctor. ¿Algún modo ventilatorio específico que usted pueda recomendar a la mayoría del personal no experto, porque muchos no expertos han tenido que volcarse al manejo del ventilador mecánico para los pacientes ya con COVID-19 conectados a ventilación? Esa es una. Primero, se la voy comentando por partes, ¿no? Vale. Pues te la contesto entonces, vale. Nada, modo ventilatorio no hay nada mágico. De hecho, nosotros teníamos muchísima esperanza en la APRV, ¿no? La APRV la conocéis, que en el fondo es como una CEPAP a lo bestia, porque como estaban muy desaturados, pensábamos que eso iba a resolverle el problema de oxigenación. Y lo intentamos y nada, no nos ha servido de nada especial. De hecho, y ya sí os puedo decir, ese patrón de pulmón normal, de pulmón no blanco, muy desaturado, la PRV o las PIP altas le va todavía peor. Entonces, si tenéis esa fase de insuficiencia respiratoria aguda, es la inicial,
en la cual tenéis ese patrón, es justo al revés. Ventilación normal, que no haga atrapamiento aéreo y PIB moderadas, porque no tenéis, ese es el prono, hay ayuda al prono, incluso el óxido nítrico, ese tipo de cosas y los corticoides, es aguantar la fase inflamatoria. En el distrés, que en el fondo, vamos a ser sinceros, cuando ya se constituye como un distrés fetén, ya pierde tanta entidad de COVID y empieza a ser ya más como el típico distrés de toda la vida, ahí probablemente ya son las PIP elevadas, el reclutamiento, la PRV tenga algo de opción, sobre todo en la fase de destete. En definitiva, que no hay modos mágicos, ir al volumen control, porque el volumen control tienes tu presión pico, tu presión plató, puedes controlar el volumen corriente que administras. Yo creo que no ha habido ninguna modo ventilatorio que se haya mostrado como decir, vamos a hacer esto que es mucho mejor. Así como el prono sí, modo ventilatorio no. No hay nada especial, vamos. Perfecto, muchas gracias, doctor. Con respecto al driving pressure, y usted nos ratifica que es probablemente la variable más importante a vigilar en estos pacientes y la que más se relaciona con la mortalidad o con la supervivencia. Tenemos claro que tal vez el límite superior del driving pressure será 15 o 14, pero pudiéramos tener un límite inferior en el cual nosotros decidir incrementar el volumen y la presión. Yo creo que no. Eso te lo da, mira, te lo da el neonato, te lo da, bueno, el adulto mismo. El driving pressure menor que tenemos cuando tú respiras en forma normal es 2-3 centímetros de agua. Y con eso tú metes, bueno, depende de la altura, pero yo en mi caso, por ejemplo, estaré metiendo 500 mililitros, medio litro. Es decir, nuestro cuerpo y nuestro sistema respiratorio está adaptado a drivings tan bajos como de 2, 3, 4. O sea que no hay como, y sin embargo mantenemos el pulmón totalmente abierto. Y encima el neonato, por ejemplo, se pone un poquito de PIB para no colapsarse. No hay un límite bajo de driving. Gracias, doctor. La última con respecto a las maniobras de reclutamiento alveolar, además del comentario que ya nos hizo. Supongo que las maniobras de incremento escalonado de presión serán las más convenientes y las que tienen mejores resultados para estos pacientes. Y normalmente en anestesia, creo que hay un artículo famoso y en estos días lo discutíamos, realizado por usted, sobre las maniobras de reclutamiento alveolar en anestesia y de que no teníamos excusas para no usarlas. En ese artículo, usted nos sugiere algún límite para incremento de la PIB hasta unos 15 centímetros de agua y mantener la presión meseta hasta unos 30 centímetros de agua. ¿Eso es traspolable a estos pacientes o pudieran esos límites ser modificados en este tipo de pacientes? Acordaros que 15-30 es para niños, ¿vale? Para adultos sería 20-40. ¿Qué nos pasa en estos pacientes? Recién los recibimos desaturados en la fase esta de insuficiencia respiratoria aguda. Ahí los pulmones todavía no están deteriorados por el bicho ni por la ventilación mecánica, porque nos han sido intubados. Con lo cual ahí no tenéis que andar con mayores precauciones. 40 es para el normal. Si encima es obeso, si es obeso mórbido, tenéis que ir a presiones máximas de 45. Ya hay suficiente evidencia con tomografías de impedancia eléctrica que el obeso mórbido no lo abres con menos de 45 o 50, ¿vale? Fuera de esas excepciones, o sea, obeso mórbido 45 o 50, adulto normal 40. ¿Cuál es el problema? El problema es cuando ya el enfermo, el pulmón está deteriorándose, evoluciona 20 días ya de ventilación mecánica y que en este bicho hemos visto que hay daño estructural del pulmón que facilita el que pueda haber neumotoras. Ahí es donde tener mucho cuidado con los reclutamientos. Solamente lo haría con presiones ya más bajas, 35 de máxima, no más. Y además solamente ante situaciones muy malas. El enfermo se me ha desaturado, alguien por desgracia lo ha desconectado, que no debería haberlo hecho, esas situaciones. Pero ya esa fase es donde ya sí que no recomiendo que hagamos reclutamiento rutinario. Perfecto, gracias, doctor. Creo que había hecho la última, pero la última ahora sí. Con respecto a la relación inspiración-expiración, ¿alguna estrategia de modificación de la relación IE para estos pacientes? Yo al menos en ya por lo menos voy generando escuela, en mi servicio lo he conseguido y mucha gente ya aquí en España lo está haciendo. Yo sí os recomiendo esto que aprendéis en Ventimec, de lo que llamamos programación individualizada de la relación IE. No tiene sentido que a un pulmón le estés metiendo presión cuando ya no entra flujo, y máxime en estas circunstancias, que es un pulmón que se está dañando mucho, o viceversa. Tampoco es normal que no le des tiempo
cuando todavía hay flujo y entonces tienes que aumentar la presión. Yo creo que si cabe estos pequeños detalles de programación son todavía más importantes en estos enfermos. Ok, gracias José, muy amable. Muchas gracias, doctor. Encantado. Terminamos aquí con tenemos 3 preguntas nosotros tenemos, aparte de residentes de anestesia y anestesiólogos, tenemos también ingenieros biomédicos que están participando en el curso y preguntan acerca de cuál es el papel que ha desempeñado ellos en España pues, durante esta pandemia. Si han tenido algún papel relevante los ingenieros biomédicos. Sí, por supuesto. En la primera ola todo el mundo salió la parte colaborativa y todo el mundo intentó ayudar al máximo. Y los bioingenieros son claves. En España ya por fin empieza a verlos. Por desgracia fuimos tardíos. Ahí fijaros que copiamos de vosotros, de Centroamérica y Sudamérica, fuisteis casi pioneros en generar las especializaciones en bioingeniería y han sido claves para muchas cosas. Entre ellos intentar diseñar respiradores de forma rápida. Sí, han sido claves diseñando dispositivos para poder ventilar a los enfermos y a su vez también para sistemas de protección. Sí, ha sido clave. Hay una pregunta referente al papel de la aspirina. Usted dijo algo en la ponencia, pero ¿nos aclara más? Yo creo que va a venir, ¿eh? Ya hay un estudio muy bonito que lo ha correlacionado con menor ingreso en UCI y con incluso los que van a UCI menor días de ventilación mecánica. Evidentemente este bicho provoca una activación endotelial patológica brutal en todos los sistemas de inflamación y cascadas y evidentemente es protrombótico, sin la más mínima duda, y ahora sí cada vez tenemos más claro que produce hiperestimulación o activación plaquetar. El tema es cómo quedará la cosa, es decir, lo que podemos decir clínicamente es que nosotros llevamos utilizando desde la primera ola heparinas de bajo peso molecular y eso, si lo das en tiempo y forma adecuado, funciona. Todavía no hay estudios suficientes como para decir quitemos las heparinas y pongamos las aspirinas. Pero es bastante probable que también tenga un efecto. Ya si queréis puedo compartir con vosotros lo que yo hago con todos mis conocidos y con toda la gente que bueno, pues me llaman para que le trate o cosas de... Mi recomendación es que en la fase aguda, si es una persona con una escala de Padua más de 3 o superior, o sea, de riesgo, me voy a las heparinas, porque las heparinas es lo que más seguro te va a dejar. Tiene muy poco riesgo, me refiero a heparinas de bajo peso molecular, tiene muy poquito riesgo y protegen fenomenal. Y luego le continúo con aspirina. O sea, por ejemplo, pues enfermo por encima de 50, 60 años, varón, obeso, tal, estos son muy peligrosos. Entonces, heparinas 15, o sea, heparinas hasta que normalice los biomarcadores de inflamación y a continuación un mes más con aspirina a dosis bajas, antiagregante 100 miligramos. Yo ni siquiera ya estoy pautando 300, pero sí que, ¿por qué? Porque aspirina puedes tirarte un mes más que no pasa nada. Lo que pasará en el futuro no lo sé. A lo mejor probablemente empieza a haber estudios de que poniendo aspirina desde ese día octavo, no es el inicio de síntomas, ¿vale? Acordaros que no es cuando empieza la fiebre, sino al séptimo, octavo día de inicio de fiebre, ahí empiezas a inflamarte. Pues a lo mejor, y además si no tienes heparinas, pues a lo mejor es una buena pauta antiagregarse, pero a dosis antiagregantes, ¿eh? No, más de 100 miligramos, está así, es que está entre 100 y 300, ¿eh? Esa es la dosis antiagregante, más tampoco. Y en este periodo post-COVID no indican anticoagulantes orales. No, bueno, anticoagulantes orales, salvo que haya tenido una complicación. Claro, todos los que han tenido trombosis, por la razón que sea, ya te vas a la rama de la gente que ha tenido trombosis. Claro, si tú tienes una TVP, te anticoagulan 6 meses. Si tú tienes cualquier trombosis importante, ya te vas a anticoagulación 6 meses, pero como si no hubieras tenido un COVID y tienes una trombosis venosa profunda de una pierna, ¿no? Aquí se trata de evitarlo. Lo que no tenemos pautas claras todavía es desde luego, si no te inflamas, o sea, si te hace una analítica y tu ferritina es normal y tu dímero D es normal, no hace falta, no tienes riesgo de entrar en situaciones protrombóticas. El problema es que te puedas hacer esa analítica o no te puedas hacer esa analítica, ¿no? Y luego hay que repetirlas. Yo me la estuve repitiendo y tardé 2 meses en que se normalizara la ferritina, porque yo estuve muy malito. Entonces, ¿qué quiero deciros? Que mientras la ferritina esté alta y el dímero D está alto, desde luego hay que hacer alguna pauta
antitrombótica, eso sí que está claro. Aquí hemos visto, por desgracia, muertes tromboembolismo pulmonares, yo lo he visto en el hospital, de gente, además no muy mayor, yo me acuerdo uno de 42 años, al mes de haber pasado el COVID. Entonces, seguro que ese estaba inflamado y ese estaba por trombótico. El problema es saberlo, el problema es saberlo. Yo creo que desde luego los que han ido a neumonía grave, esto está claro que algo hay que dejarles. Yo digo, hago pautas iniciales de heparinas hasta 15 días después de salir del hospital y luego un mes más de antiagregación mínimo. Hay una pregunta referido a Mechanical Power, ¿no? Yo te complementaría la pregunta diciéndote, ¿cómo te llevas tú con Gattinoni? Con el profesor. A ver, le conozco personalmente. Él probablemente a mí ni me conocerá porque básicamente tampoco tiene mucho interés en conocer así a nadie que empiece. A ver, Gattinoni ha sido uno de los maestros y de los padres de la ventilación mecánica y ha hecho aportaciones brutales como el empleo del escáner en el distrés, que nos lo hizo ver, y vamos, cuestionar a Gattinoni es un absurdo total. Ahora, yo también nos diría que a veces hay que, en la vida, como pasa en la SEDAR, ¿ves? Como pasa en la SEDAR, yo creo que a veces necesitamos un cambio generacional por necesidad. Y ventilación mecánica necesita un cambio generacional, porque nos seguimos anclados en cosas. Es el único Gattinoni, o sea, uno de los errores gravísimos que ha tenido, en mi opinión, para la ventilación mecánica es negar el driving pressure. Y lo ha negado de forma no con evidencia científica, sino lo ha negado porque no fue él, sino que fue Marcelo Amato, ya está. Y en cambio ha sido una de las grandes claves. O sea, si a mí ahora tú me dices la reducción del volumen tidal bien, muy bien, de los grandes avances en protección pulmonar ha sido encontrar que el driving pressure es el que mata el pulmón, ¿no? Entonces, en relación a eso, pues bueno, que el mechanical power es una... O sea, a ver, es que esto es lo de siempre. El mechanical power no es nada nuevo, es más viejo que Matusalén. El mechanical power es la ecuación del trabajo respiratorio, con la que se empezó el trabajo respiratorio hace 250 años. Si es que es coger unos zapatos de hace 3 siglos y ahora dices, joder, qué original es esta chica. Pues no, mira, es tan original como 300 años. Eso es mechanical power. Mechanical power es poner en una fórmula todos los componentes del trabajo respiratorio. La parte resistiva, la parte elástica. Y encima, vamos a ser sinceros, ¿quién lo puede calcular? Yo no lo puedo calcular. Nadie lo puede calcular. Ahora empieza a haber algunos respiradores que te dan el software, pero nadie puede calcular el mechanical power. ¿Para qué hablamos de algo que no lo podemos calcular, ni lo podremos calcular nunca nada? Mientras que el driving pressure se puede calcular en Venezuela, en España, en Sudamérica, en Japón, en la China, en todo el mundo. Entonces, es que yo cuando me preguntan lo de mechanical power versus driving pressure, es que ni entro al trapo, porque es que lo veo como que no tiene ningún sentido. Muy bien, tenemos otra pregunta de la profesora Elizabeth Hernández, que es colaboradora y es ponente también, y ella nos dice, si tuvieron necesidad de usar relajantes neuromusculares en infusión continua para mantener acoplados a la ventilación protectiva como recurso para evitar el SILI. Bueno, cuidado con eso. Para evitar el patient SILI, que eso fue un paper de un intensivista, yo personalmente, o sea, yo en mi vida, como mi background de anestesista, o sea, yo creo que lo peor que puedes hacerle a un enfermo es relajarle despierto. O sea, creo que es la peor de las sensaciones que lo peor que se puede hacer como anestesista es despertar a un tío relajado. Y ese es un poco el concepto que planteaba yo creo que no tiene ningún sentido. O sea, la relajación muscular tiene sentido, que pensaba que la pregunta iba por ahí, cuando al inicio, cuando el enfermo está malísimo, lo intubas, no consigues oxigenarlo, se desacopla, está todo fatal, distrés agudo masivo, las primeras fases de distrés. Pues es que el último que te queda ya es que se me muere, pues lo relajo a ver si consigo, sobre todo con máquinas de anestesia, que no, cuando tuvimos que ventilar con máquinas de anestesia los dormíamos, los relajábamos y los planchábamos hasta que tuviéramos un respirador intensivos para destetar, ¿no? En el SILI, de verdad que el SILI es una cosa muy novedosa, que ya sabemos que existe y que mata,
pero todavía no tenemos la solución de cómo se resuelve. Yo, como siempre, voy ahí anticipándome tal. Yo sí creo, y os digo que lo estamos empleando en nuestra unidad, que la CPAP, es decir, aumentar el nivel de PIP, de presurización, ayuda. Reducir la asistencia también. Y lo que hay que meterse serían técnicas, en mi opinión, de pseudoanalgesia, es decir, empezamos a utilizar ya fármacos como la desmetomidina, el tiaprizal, el cloromórfico, es decir, yo prefiero sedarle, analgesiarle y quitarle la ansiedad. Y creo que los anestesiólogos podemos aportar ahí mucho más que una cosa tan simple como bloquearle. Que, hombre, bloquear a un tío despierto, aunque es parcialmente, pero a mí como anestesista me va muy... no puedo con eso. Yo creo que está silenciado, Miguel. Sí. Dice, gracias. En pacientes con neumonía moderada que están en ventilación no invasiva, estaría indicado el uso de TriFlow. ¿De? TriFlow, ese aparato que se usa con unas bolitas que suben con la inspiración. Ah, ya, lo de incentivado. Bien, a ver, yo sigo mucho lo que dicen nuestros expertos de rehabilitación respiratoria en esto, y han pasado fases en las que les ha parecido muy bien, que les ha parecido muy mal, que estaba muy bien la expiratoria, pero no la expiratoria. A ver, la fisio es buena. Yo fíjate que me he ido más, y es lo que yo trabajo mucho también con fisioterapeutas respiratorios y esto. Ellos recomiendan más los ejercicios de rehabilitación. Yo los he mandado por ahí. O sea, el rehabilitar diafragma, el rehabilitar intercostales, el rehabilitar las maniobras de capacidad vital forzada. Es decir, ellos van más a la rehabilitación respiratoria con ejercicios más que eso nosotros le llamamos incentivadores y eso. Pero bueno, quiero decir que todo lo que sea conseguir rehabilitación respiratoria está bien. El tema que dicen que no a eso es para no fatigarlos, para no hacer mucho drive respiratorio, pero bueno, es una herramienta más, sí. Javier, te voy a hacer una última pregunta, y no es de ventilación mecánica. Tú eres candidato a la CEDAR sin ningún tipo de... nosotros no votamos en la CEDAR, pero tengo un genuino interés en saber por qué te postulas. Hay veces que han dicho que nosotros, que somos médicos y tenemos un carácter cientificista, pues no nos involucramos en la parte gremial, porque no, yo soy profesor, no me involucro. A mí me llama la atención que tú te hayas involucrado en esta parte gremial. ¿Por qué lo haces? Mira, yo soy un apasionado de nuestra especialidad, y soy un apasionado de todas las partes de nuestra especialidad. Y una cosa que me da una pena tremenda, y mira, con toda esta confianza que estamos hablando, hay dos cosas que a mí me dan, ya tengo una perspectiva, ¿no? Y me da mucha pena la anestesia, es lo que yo llamo el síndrome de Calimero. Yo no sé si os acordáis de, a lo mejor ya de los que sois más jóvenes, ¿no? Pero os lo voy a contar un poco. Calimero era el pollito este negro, triste, que siempre se estaba quejando por todo, ¿no? Ay, es que no me hacen caso, es que no me respetan, es que los cirujanos no sé qué, es que los médicos no me conocen. Y la siguiente cosa yo siempre le digo, pero ¿tú qué haces para cambiar esto? Entonces, la historia es que es muy frecuente que dentro de la especialidad los que hacen medicina privada ataquen a los que hacen solo ciencia. Los que hacen dolor no quieren saber nada de los que hacen anestesia. Los que hacen anestesia de ambulatoria no quieren saber nada de los de loco regional. Así no, lo que hacemos intensivos, o sea, qué bichos raros, esos de intensivos de anestesia están pirados. Yo siempre digo, claro, porque la palabra enemigo no se puede emplear, máxime entre compañeros, las amenazas, vamos a decirlo en gestión que queda más bonito, las amenazas están fuera. Y el que no sea suficientemente inteligente como para identificarlo, irá mal. Entonces, anestesia tiene que evolucionar a saber que sus amenazas, que tenemos como en todos lados, pues porque hay muchas especialidades moviéndose. O sea, todo el mundo se mueve. Medicina interna se mueve, los neumólogos se mueven, los gastroenterólogos se mueven, todo el mundo se mueve. Y se mueve a ver si coge más terrenos de otro. Entonces, el anestesiólogo tiene que dejar de una vez por todas de ver enemigos en sus compañeros y ver los problemas fuera. Y entonces yo me uno y, oye, evidentemente que me arreglen a mí el tema del dolor, pero cuando haya un problema de otra cosa yo también lo apoyo. Y esa es mi idea con respecto a la CEDAR y con respecto a lo que yo veo de la profesión. Tenemos que trabajar unidos de forma colaborativa los anestesiólogos
para desarrollar nuestra especialidad a lo máximo que pueda llegar en todas sus áreas, que son muchas, ¿no? Esos son los problemas, que es una especialidad que toca muchos palillos, pero independientemente en el área en el que yo me esté definiendo. Muy bien, muy bien, muy bien. Mucha suerte, Javier, mucha suerte. Muchas gracias. Tú eres nuestro candidato, queremos tener un amigo allí en la CEDAR. No, Miguel, os digo de corazón, y de hecho ya lo he intentado en pequeña medida con mi curso Ventimec. Yo la primera cosa que hice fue ofrecerlo a todo Centroamérica y Latinoamérica un descuento del 50%, que si eso lo hago yo y se enteran los españoles me matan, pero porque yo creo que es que tenemos que hacer alianzas. Yo si salgo de la SEDAR, y si habéis visto mi programa, la primera cosa que os estaré haciendo y os estaré dando la paliza es llamando a cada una de las sociedades científicas de anestesia de Centroamérica y de Sudamérica para hacer alianzas. Yo siempre lo digo, una guía de vía aérea difícil hecha por la SEDAR, pues tiene su importancia. Hecha por todas las sociedades latinoamericanas, hispanoparlantes o como lo queráis llamar, tiene muchísimo más valor, se publica mucho más y tiene mucho más impacto. Y no es tan difícil, porque simplemente es poner la gente en contacto. O sea, si es que, claro, si te quitas tú del medio. Entonces, lo que hay que hacer es ser colaborativo y hay que abrir a sociedades. Cuanto más internacionales seamos, más opciones de formarnos, de publicar, de tener más impacto, de ver las cosas de forma más objetivas. Y hoy día con tecnologías de estas tampoco es tan difícil. Así es, así es. Mucha suerte. Te informo que no solamente el doctor Santaella, yo mismo estuve en Madrid, como te comenté por correo. Ay, es verdad, Miguel, es verdad, Miguel, sí. Y hay otros de los que están en el grupo que fuimos inoculados con ese virus de la ventilación mecánica, ¿no? Y que damos hoy gracias a Dios porque somos multiplicadores, pues. Eso es. Yo, si os dais cuenta, siempre fue mi ansia, ¿no? Mi ansia es que esto no me lo puedo quedar para mí, como hicieron otros antes, que era, yo soy el... No, perdona, esto hay que extenderlo por todo el mundo porque ayudamos a todo el mundo. Muy bien, muchísimas gracias. Un placer. Muy bien. Cuidaros, estar a salvo y mis mejores deseos y todo el cariño del mundo para todos vosotros y para todo vuestro precioso país. Chao, chao. Muchas gracias.